Hola niños, ¿cómo están? Un gusto saludarlos a través de esta cámara, obviamente, nuestra nueva modalidad de trabajo. Por un periodo, vamos a ajustarlo un poco, por un periodo de tiempo que aún no está determinado cuánto va a durar y hasta cuándo vamos a seguir así, pero tenemos que seguir aprendiendo. Bueno, vamos a trabajar un poco lo que es la segunda unidad. Estamos hablando aquí, ¿cierto?, de los séptimos años básicos y de este tema nuevo, digamos, quizás como concepto escrito, el lenguaje algebraico, ¿ya? Este es un contenido que se viene trabajando desde siempre, nada más que en séptimo básico ya se ahonda un poco más y necesita un poco de mayor atención, pero lo que es el lenguaje algebraico, con la explicación que les voy a dar ahora, ustedes se van a dar cuenta que lo han visto y lo han tratado siempre y lo aplican ustedes en su vida diaria incluso. Partamos por definir qué es el lenguaje algebraico. Bueno, como la palabra lo dice, es un nuevo lenguaje. No es como el inglés, el francés u otro lenguaje foráneo o de fuera de nuestra frontera. Este lenguaje algebraico es un lenguaje matemático, ¿no? Ahora, ustedes dicen, tío, pero si el lenguaje matemático siempre usamos números, las operaciones, sumar, restar, multiplicar, dividir. Sí, pero también en el lenguaje algebraico se utilizan dos elementos o dos términos. Uno que son los números que hemos conocido siempre y otro que son las letras. Entonces, un número con una letra, por ejemplo, un ejemplo cualquiera puede ser 2i. ¿Qué es esto? Aquí lo que tengo, ¿cierto?, es un número y una letra. Pongamos otro, 3n. Otro número distinto y otra letra distinta. ¿Por qué se le llama lenguaje algebraico? Porque aquí nosotros combinamos dos cosas. Uno, una cantidad. La cantidad está señalada por el número, ¿verdad? Aquí nos está hablando de 2 y aquí nos está hablando de 3. ¿Pero 2 qué? 2i. Ese i puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cantidad. El n también puede ser cualquier cantidad, pero i y n son cantidades distintas. Y nosotros, cuando son cantidades que están señaladas con una letra, le llamamos incógnita. Miren, vamos a ir a un ejemplo sencillo y fácil. Por ejemplo, lo vamos a aplicar acá. Si tenemos nosotros una cinta de madera, ¿ya? Si tenemos una cinta de madera, vamos a aplicarlo aquí. Y supongamos que esta cinta de madera mide 5 metros de largo. Sabemos, nos dicen que mide 5 metros de largo. ¿Ok? Entonces, supongamos que nosotros nos encontramos con una wincha y esa wincha me da para medir. ¿Cuánto mide una wincha normalmente? Lo máximo, wincha casera, unos 3 metros. Entonces nosotros podemos decir que tomamos nuestra wincha y medimos este listón de madera y hasta aquí mide 3 metros. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos representar esto matemáticamente, que es un poco el trabajo que está hecho entre la guía 1 y la guía 2, después llevar el lenguaje matemático a representarlo para resolver una operación. Entonces, ¿cómo resuelvo yo esto? Si yo quisiera saber, oye, si mi cinta completa de aquí hasta acá mide 5 metros y yo usé una wincha y solo la wincha me midió 3 metros, entonces la distancia que hay de aquí hasta acá, esta medida, nosotros no sabemos cuál es. Claro, con esta cantidad sí sabemos cuál es, ¿ya? Pero con la wincha no tenemos la medida precisa. Entonces nosotros decimos, ya, sabemos que mide 5 el largo, sabemos que esto mide 3, pero no sabemos cuánto mide esto. Y como no sabemos cuánto mide, le vamos a poner una letra. ¿Y esa letra qué va a significar? Le vamos a poner una letra, cualquier letra, una letra N. ¿Qué significa esto? Que no sabemos cuánto mide esto. ¿Ya? Ustedes sí lo saben porque son
buenos para las operaciones, ya se dieron cuenta cuánto es lo que mide de aquí hasta acá. Ahora, ¿cómo represento esto matemáticamente? Imaginemos ahora que las cantidades pueden estar en números decimales o en fracciones. Entonces ahí ya no podemos tener el cálculo mental. Entonces, ¿cómo expreso esto yo como matemáticamente hablando? ¿Con qué operación? Sabemos que de aquí hasta acá mide 3 metros. Sabemos que el total de esto, el total, mide 5 metros. Entonces yo puedo poner que el total, siempre cuando nosotros decimos total usamos el signo igual, ¿cierto? Si preguntamos, por ejemplo, ¿cuánto es el total de 5 más 5? El total de 5 más 5 lo representamos con el signo igual. Entonces el total de esta cinta de madera son 5 metros. ¿Ok? Para saber qué valor va acá, nosotros decimos 3 metros más n, el valor incógnito, tiene que darme 5 metros. ¿Me entienden? Voy a sacar la letra para que no nos confundamos. 3 metros más n metros tiene que darnos 5 metros. Entonces, el único valor posible, aquí hay un solo valor posible, n, para que 3 más n me dé 5, n tiene un solo valor. ¿Y qué valor es? 2, ¿cierto? Entonces nosotros decimos que n es igual a 2. ¿Ok? Entonces aquí tengo resuelto mi lenguaje algebraico. Esto es lenguaje algebraico. 3 más un valor incógnito tiene que darme 5. Para que me dé 5, ese valor incógnito de n es 2. No es otro número. Porque 3 más 1 no me da 5, ni 3 más 4 tampoco me da 5. Entonces, eso es el lenguaje algebraico. Cuando nosotros queremos representar una cantidad que no conocemos y queremos determinarla, queremos averiguarla. Ahora nos vamos a encontrar con ejercicios un poco más complicados después, donde vamos a tener que hacer otro procedimiento para encontrar el valor de la incógnita. Pero lo que yo quería explicarle aquí es qué es el lenguaje algebraico. Entonces, el lenguaje algebraico, ¿qué cosa es? La combinación de números y letras para expresar una cantidad. ¿Ok? Ahora, en la guía 1 de la unidad 2 nos habla aquí de que esto y esto tienen un nombre. Cuando hay un número con una letra, se llama